Y luego de que la protagonista le dijera al joven Vicente que ella le leería los libros, un rato después, ella ya había seleccionado varios libros, diciéndole al joven Vicente que escuchara atentamente. Mientras la protagonista le leía los libros con una gran emoción, el joven Vicente simplemente le decía a la protagonista que estaba aburrido. Pero la protagonista le decía que solamente le había leído una línea del libro, y el joven Vicente le respondía que no le había gustado esa línea. Entonces ella le decía que le leería otro, y cuando la protagonista comenzaba a leerlo, el joven Vicente le volvía a decir que era aburrido. Así, la protagonista agarraba otro libro, y el joven Vicente le volvía a decir lo mismo. Y así pasaron un buen rato, hasta que la protagonista, ya toda enojada, le decía que si acaso estaba jugando. Pero el joven Vicente le decía que si acaso era malo decir que estaba aburrido, algo que en realidad sí lo estaba. Y entonces, la protagonista le decía que lo estaba llamando aburrido cuando ni tan siquiera escuchaba bien, y el joven Vicente le decía a la protagonista que si acaso una simple sirvienta se atrevía a reprenderlo. Pero la protagonista se decía que usaba su estatus contra ella, llamándolo cobarde. Y entonces, la protagonista le decía que iría a traer otro libro o que, si había alguno que le gustara, se lo dijera. Pero el joven Vicente le decía que no escucharía libros que ya había leído. Y la protagonista, ya con la paciencia al límite, le decía que le dijera qué tipo de contenido le gustaba para buscar alguno que le agradara. Y el joven Vicente le decía que no tenía ninguno, pero le preguntaba que sí que estaba esperando, ordenándole que fuera a buscar más libros. Y la protagonista se decía que entonces así se comportaría, como un niño consentido, y así pasó el tiempo, y la protagonista buscó los libros, pero ninguno le gustó al joven Vicente. Y ya en la noche, la protagonista, en su cuarto toda cansada, se decía que tenía que dormirse temprano, ya que su maestro, el joven Vicente, de seguro que iban a discutir y pelear todo el día. Mientras se estaba durmiendo, la protagonista escuchaba un ruido, y se despertó rápidamente, y el ruido venía del cuarto del joven Vicente. Y entonces, la protagonista le preguntaba si estaba bien, y el joven Vicente le decía que había tenido un sueño. Y la protagonista le preguntaba que sí qué tipo de sueño, y el joven Vicente le decía que era uno bien aterrador, y la protagonista se percataba de cómo el cuerpo del joven Vicente estaba temblando, y le decía a la protagonista que solamente fue un sueño, pidiéndole que se volviera a dormir. Pero el joven Vicente le decía que tenía miedo de volver a soñarlo, así que no podía dormir. Y entonces, la protagonista le preguntaba que si quería, se quedaría con él hasta que se calmara. Pero el joven Vicente no le respondía, y eso sorprendía a la protagonista, diciéndose que pensó que le iba a decir que se fuera a la mierda, recalcando que el sueño que tuvo debió ser bastante aterrador. Y entonces, la protagonista se acurrucaba a un lado de la cama y le agarraba la mano al joven Vicente, contándole que cuando ella era más joven, su hermana tenía muchas pesadillas a menudo. Y le decía que, después de tener una pesadilla, su hermana se levantaba llorando, gritándole para que llegara donde ella, y que cada vez que eso sucedía, ella tomaba la mano de su hermana menor, y le decía que los sueños solo eran sueños, y que no debía tenerles miedo ya que no eran reales. Y le seguía contando al joven Vicente, que debía dejar las cosas de sus sueños en sus sueños, recalcándole que si lo que había soñado, había sido algo que había sucedido, o a algo que le temiera, diciéndole que tendría que dejarlo ir. Pero en eso, la protagonista recordaba a su hermana cuando fue vendida, y también incluso recordaba cuando ella se escapó de su comprador, para ir a buscarla. Y entonces, la protagonista le quitaba la mano al joven Vicente, pero él le volvía a agarrar la mano, y le decía que, aunque lo intentara, nada podía cambiar, y le preguntaba que, entonces, cómo se superaba cuando algo era así, levantándose de su cama, y diciéndole que cómo podría superar el infierno que estaba viviendo. Y la protagonista quedaba sorprendida, porque el ruido que escuchó fue porque el joven Vicente se había golpeado la frente. Y entonces, el joven Vicente le extendía la mano a la protagonista, agarrándola por el rostro, y la protagonista le decía que la soltara, ya que cada vez que le tocaban el rostro, recordaba cómo los demás la ofendían, solamente por tener una cara tan horrible. Pero el joven Vicente le gritaba a la protagonista que lo mirara, preguntándole que cómo carajo se suponía que iba a vivir así, y le decía que ella no entendía el miedo de no poder ver absolutamente nada, preguntándole que si acaso conocía lo que había en su corazón,
diciéndole que si pensaba que él no tenía miedo de no poder ver nada. Y la protagonista se decía que era cierto, que el joven Vicent no podía ver nada, pero a la misma vez se decía que se sentía miserable por no poder hacer nada. Pero al mismo tiempo se sentía aliviada de que fuera así, del que el joven Vicent no pudiera ver nada. Y entonces el joven Vicent le recalcaba que su vida era un fracaso, y que ahora no había ni un poco de luz enfrente de él. Y la protagonista le decía que, aún así, debería intentarlo. Pero el joven Vicent, con una sonrisa, le decía que no quería escuchar esas palabras de ánimo, o tú puedes, o inténtalo, diciéndole que todas esas palabras simplemente eran vacías, ya que ellos no eran ciegos como él, por eso lo decían fácilmente. Y le gritaba a la protagonista que no fuera ridícula, ya que sus ojos nunca más podrían volver a ver. Y entonces, el joven Vicent se decía que sí que podía hacer, ya que ni siquiera podía ver, y ni hacer nada. Y la protagonista le preguntaba que si acaso entonces quería morir solo y encerrado en su habitación, pero el joven Vicent le decía que por qué no podría hacer eso, recalcándole que, entre la vida y la muerte, él escogería la muerte. Y entonces, la protagonista le decía que entendía sus sentimientos, diciéndole que podía elegir entre la vida y la muerte, y el joven Vicent le decía que siempre había escuchado que Dios daba pruebas a todos aquellos que podían soportarlo, pero le recalcaba que él no creía poder soportarlo, y la protagonista le decía que dependía de él si quería continuar o no, ya que él podía ejercer su libertad, y que no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Pero le pedía que, de favor, le avisara antes para poder estar preparada, y que a cambio, ella le seguiría sirviendo a su lado hasta que eso sucediera, o sea, hasta su decisión de querer continuar o morir. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía al joven Vicent que no tenía miedo, y que podía matarla cuando él quisiera, recordándole lo que le había dicho la última vez, que si ella moría, nadie vendría a vengarla o tomar venganza, diciéndole que no tenía que preocuparse por eso. Pero entonces la protagonista le seguía diciendo que, en cambio, su situación era diferente a la de ella, diciéndole que podría hacer muchas cosas, preguntándole por qué no aprovechaba todo lo que tenía, al menos hasta el día de su muerte. Pero el joven Vicent le decía que todo eso era inútil, ya que no importaba si era grande o pequeño. Y entonces, la protagonista le decía que podría disfrutar de una comida deliciosa, o bañarse con agua tibia, o incluso burlarse de su sirvienta como siempre lo había estado haciendo. Y le decía que si hacía tiempo, podría salir de su habitación, que podría tomar un poco de aire fresco, y que si se asustaba o si se sentía mal, podría volver a su habitación. Y le decía que tenía poder y dinero, y que tenía una gran mansión, preguntándole por qué tenía miedo. Y el joven Vicent le decía que el dinero y el poder era lo que le hacía tener miedo. Pero la protagonista le decía que era mejor que no tener nada, diciéndole que se estaba equivocando, ya que la vida sin todas esas cosas daba mucho miedo, y era más dolorosa, especialmente para todos los que son pobres. Y ella se decía que le había tocado vivir esa vida. Y la protagonista se decía que el joven Vicent tenía mucha suerte al poseer un lugar como este, ya que para él, en esta habitación era un refugio, y que para ella, lo era esta mansión. Y entonces, el joven Vicent se quedaba en silencio, sin decir nada. Y la protagonista tocaba su rostro con sus manos, preguntándose si alguna vez había estado ella tan cerca de una persona, diciendo que tenía miedo de que sus ojos se encontraran con las de la otra persona, ya que siempre la miraban con horror o desprecio, pero que ahora era diferente, ya que podía ver directamente a los ojos de su joven maestro. Y entonces, la protagonista seguía acariciando el rostro del joven Vicent, diciéndole que, por favor, fuera valiente, recalcándole que mientras él lo fuera, ella también intentaría hacer lo mejor que pudiera en la mansión. Y la protagonista se decía que si vivía o moría no le importaba en lo absoluto, si era al lado de su joven maestro que estaba ciego, pero que eso era un secreto por el momento. Y entonces, la protagonista le decía al joven Vicent que se iría, y el joven Vicent le preguntaba hacia dónde, y la protagonista le decía que a su habitación, a descansar, pero el joven Vicent le decía que ella le había dicho que se quedaría hasta que se calmara. Y la protagonista le decía que observaba que ya se había calmado bastante, pero el joven Vicent le pedía que se quedara con él hasta que se durmiera. Y entonces, la protagonista, sin más remedio, se volvió a sentar a la par de la cama, a esperar a que se quedara dormido. Pero el joven Vicent
Al sostener la mano de la protagonista, comenzó a dormirse de inmediato. Y al día siguiente, la protagonista bostezaba y se decía que, al final, pasó toda la noche desvelándose, ya que no pudo dormir, pero se decía que tenía que concentrarse, ya que hoy definitivamente le leería un libro a su señor, el joven Vicent. Y entonces, un rato después, la protagonista llevaba varios libros, y el joven Vicent le decía que si acaso había traído más libros, diciéndole que era bien terca. Y entonces, la protagonista le decía que esta vez le había traído unos libros bastante diferentes, diciéndole que prestara bastante atención. Y entonces, la protagonista comenzaba a contarle la historia de unos cerditos, dejando confundido al joven Vicent, y éste le decía que sí que estaba haciendo. Pero la protagonista le contestaba que sí a qué se estaba refiriendo, y el joven Vicent le decía que lo que le estaba leyendo era un cuento infantil. Y la protagonista le decía que sí, y que creía que era perfecto para él, diciéndole que, ya que era un malhumorado, había decidido, después de observarlo de cerca, que un cuento infantil le sería más que perfecto para encontrar la paz mental. Pero la protagonista estaba nerviosa, preguntándose si no iba a tirarle nada en la cara, recalcando que, últimamente, había estado bien tranquilo. Y entonces, el joven Vicent le decía a la protagonista que continuara leyendo, pero la protagonista no lo había escuchado, y entonces el joven Vicent le decía que si acaso estaba sorda, diciéndole que le había dicho que siguiera leyendo. Entonces, la protagonista seguía leyendo el libro, pero el joven Vicent le decía que iba demasiado rápido, y si no le decía una cosa, le decía otra, diciéndole que su pronunciación estaba incorrecta. Y luego le decía que leyera cada palabra claramente, preguntándole si de verdad eso era lo mejor que podía leer, y la protagonista se decía que si en serio era tan difícil leer un libro. Y entonces el joven Vicent le decía a la protagonista que comenzara otra vez desde el capítulo 1, y la protagonista seguía leyendo el libro hasta que, al final, logró terminarlo. Y después de unos días, la protagonista estaba lavándose la cara, y se preguntaba qué libro le leería ese día al joven Vicent. Pero, en ese momento, se miraba al espejo fijamente, y se levantaba parte del flequillo, percatándose de que ya no tenía los moretones. Y entonces la protagonista se marchaba, y cuando iba por el pasillo, la señorita Isabela la llamaba. Y le decía que parecía que ya se había adaptado bien a la mansión, diciéndole que entonces le daría una nueva tarea. Y eran todas las cartas dirigidas a su señor el joven Vicent, pidiéndole que las organizara y que las calificara. Y la protagonista se decía que las cartas, mayormente, eran de saludo y de invitaciones, pero se percataba de una en especial que decía Violet, y sin apellido, y era el nombre de una mujer. Pero la señorita Isabela le decía que tenía que guardar aparte todas las cartas de esa persona, diciéndole que llegarían cartas de ella cada 2 días. Y la protagonista le preguntaba a la señorita Isabela que si no debería dárselas al joven Vicent, y la señorita Isabela simplemente le decía que no, y la protagonista entonces le decía que haría lo que le había ordenado. Pero la protagonista leía una carta que decía ¿cómo estás?, y la señorita Isabela se decía que era la misma carta de siempre, poniéndose a pensar un poco. Y entonces le decía a la protagonista que le asignaría una tarea más, y era que respondiera esa carta, diciéndole que solamente escribiera algo sencillo. Y la señorita Isabela se marchaba sin decir nada más, y la protagonista, nerviosa, se preguntaba si eso estaba bien. Mientras se movía de un lugar a otro, no sabía qué responder, pero en ese momento se sentó, y se decía que ya había pensado qué responder sobre esa carta. Y la protagonista simplemente escribía que estaba bien. Y en ese momento aparecía un nuevo personaje, y mientras éste estaba bebiendo un trago, lo único que mencionaba era el nombre del joven Vicent. Y entonces, después de unos días, llegó la respuesta de la carta que ella había enviado. Y la protagonista se quedaba algo sorprendida, percatándose de que en la carta había como gotas de lágrimas. Y la protagonista decía que las cartas con tinta dorada llegaban todos los días sin excepción, incluso si no las respondía. Pero recalcaba que lo más extraño era que en el interior no había nada escrito, sino que las letras doradas estaban en el exterior. Y la señorita Isabela le decía que no había más remedio que responder a esa carta, refiriéndose a la de las letras doradas. Y recuerden eso de las letras doradas, ya que eso daría un giro un poco inesperado en la protagonista. Y entonces, la protagonista se quedaba sorprendida, ya que ahora tenía mucho más trabajo,
y que ahora no era solamente cuidar al joven Vicent. Y la protagonista estaba nerviosa, diciéndose que no creía que pudiera volver a escribir como la carta anterior. Y entonces se mataba pensando en qué contestar, y entonces miraba a través de la ventana y se percataba de la luz resplandeciente y de los árboles y comenzaba a escribir la respuesta de la carta. Lo que decía era que los árboles ya habían comenzado a brotar completamente, pero en ese momento, la protagonista se levantaba porque escuchó que estaban gritando el nombre del joven Vicent, y entonces salía de su habitación y miraba a una persona. Y éste volteaba a ver a la protagonista, y ella rápidamente bajaba la cabeza, diciéndose que accidentalmente lo había mirado directamente por error, recalcando que no era correcto molestar a alguien de alto rango. Y entonces, la protagonista se presentaba con la persona, diciéndole que su nombre era Paula. Y esa persona se acercaba a la protagonista y le agarraba la mano, dándole un beso, diciéndole que era un gusto conocerla. Y se presentaba como Christopher, y esta acción dejaba sin palabras a la protagonista. Pero en ese momento recobraba la compostura, preguntándose que cómo era posible que Christopher estuviera en la mansión, diciendo que hasta el momento nunca había llegado un visitante. Pero, en ese momento, el joven Vicent llamaba a la protagonista, diciéndole que le dijera a Christopher que se fuera. Pero Christopher le decía que era muy cruel de su parte decir eso, preguntándole que si acaso no quería verlo. Pero el joven Vicent, ya algo enojado, le volvía a decir a la protagonista que le dijera a Christopher que se fuera. Y esto no le gustaba a la protagonista, diciéndose que si se enojaba, se volvería a lastimar gravemente a sí mismo otra vez, y eso la preocupaba. Y cuando iba a abrir, la señorita Isabela la detenía. Y un rato después, la señorita Isabela y Christopher conversaban, y en ese momento la protagonista fue a dejar una taza de café. Y éste le daba las gracias a la protagonista, pero ella simplemente intentaba esquivar el contacto visual con Christopher. Y éste le decía a la señorita Isabela, que ya tenía bastante tiempo de no ver al joven Vicent, diciéndole que al parecer su estado había empeorado bastante, ya que no estaba así la última vez que lo vio. Y le preguntaba a la señorita Isabela cuánto tiempo había estado encerrado en su habitación, y ella le decía que alrededor de medio año. Y la protagonista se preguntaba si Christopher sabía sobre la condición de su maestro el joven Vicent, que estaba ciego. Pero en ese momento, Christopher le decía a la protagonista que él era un amigo del joven Vicent, y uno muy cercano, diciéndole que lo decía porque parecía que tenía curiosidad. Y la protagonista le pedía perdón, pero Christopher le decía que no tenía que disculparse, ya que era normal tener curiosidad, especialmente si era una sirvienta nueva. Y un rato después, la protagonista le decía al joven Vicent que el invitado, o sea, Christopher, dijo que se quedaría unos días en la mansión. Y el joven Vicent le decía a la protagonista que ya no tenía hambre, ordenándole que se llevara la comida. Y la protagonista se decía que solo el hecho de que comiera por su propia cuenta ya era un gran avance, aunque decía que la cantidad que comía era un poco decepcionante. Y la protagonista le decía que sí le gustaría ver a Christopher, y el joven Vicent le decía que no, y que nunca lo dejara entrar a la habitación. Pero la protagonista le decía que Christopher parecía muy preocupado, pero el joven Vicent le decía que si le había ordenado que no lo dejara entrar, era para que no lo dejara entrar. Y también le decía que no le hablara y que no se involucrara con un tipo desvergonzado como él. Y ya en la hora de la cena, Christopher le decía a la protagonista que si no quería comer con él, y la protagonista simplemente se espantaba, disculpándose, diciéndole que no podía hacer eso. Y entonces, la conciencia del joven Vicent le decía a la protagonista que le había dicho que no se involucrara con él. Pero Christopher, con una cara de lástima y voz tierna, le decía a la protagonista que no se fuera, y que no lo dejara solo. Y esto dejaba perpleja a la protagonista. Pero Christopher le volvía a decirle, con una voz tierna, que si en serio iba a dejarlo comer solito, y la protagonista no hallaba qué hacer, pero la conciencia del joven Vicent le decía que no le hiciera caso. Y al final, de tanto insistir, la protagonista se terminó sentando, aunque ni sabía qué estaba haciendo ahí. Y Christopher simplemente la observaba con una sonrisa y una mirada coqueta.